Hola, hoy vamos a resolver un ejercicio de matemáticas CBC segundo parcial del tema estudio de funciones. Y el ejercicio dice así: si a f de x igual 4 sobre x más 2, todo eso más 9x, hallar dominio, ecuaciones de asíntotas, máximos y mínimos relativos, intervalos de crecimiento y de decrecimiento y hacer un gráfico aproximado de la función. Bueno, lo primero que vamos a hacer es hallar entonces el dominio de esta función. Como es una función racional, o sea que hay x en el denominador, lo que vamos a ver para qué valor de x se anula este denominador, o sea, para qué valor de x este denominador es igual a 0. Entonces, hacemos que x más 2 sea igual a 0, y al despejar la x, obtenemos que x en menos 2 hace que todo este denominador sea 0, por lo tanto, el dominio de esta función van a ser todos los números reales, o sea, x puede tomar cualquier valor, menos 2. El valor que no pertenece al dominio va a ser una posible asíntota vertical. Para corroborar que sea una asíntota vertical, lo que hacemos es calcular el límite cuando x tiende a ese valor, o sea, menos 2, en la función, en 4 sobre x más 2 más 9x. Bien, entonces, si x tiende a menos 2, nos quedaría 4 dividido un número muy próximo a 0, esto nos daría infinito, ¿sí? Más infinito, y 9 por menos 2 es menos 18, pero bueno, infinito, menos 18 sigue siendo infinito. Entonces, como nos da infinito, concluimos que existe asíntota vertical en x igual menos 2. Y ahí tenemos nuestra ecuación de la asíntota vertical. Muy bien, ahora vamos a ver si existe asíntota horizontal. Para ello calculamos el límite cuando x tiende a infinito de la función. Entonces, para que exista asíntota horizontal, este límite nos tiene que dar un número finito, o sea, un número real. Luego, cuando calculamos 4 dividido un número muy grande, esto nos va a dar 0, más 9 por infinito es infinito, o sea que nos termina dando infinito. Por lo tanto, no existe asíntota horizontal. Bueno, entonces ya tenemos el dominio, ya tenemos las asíntotas. Ahora vamos a estudiar el crecimiento y decrecimiento y los extremos de la función. Para ello lo que necesitamos es averiguar la derivada, ¿sí? Pero antes vamos a reescribir la función de una forma para que nos sea más fácil calcular la derivada de la función. Cuando tenemos una función con un denominador y lo queremos transformar en un producto, o sea, tenemos una división, la queremos transformar en un producto, lo que hacemos es todo ese denominador escribirlo multiplicando al numerador con un exponente negativo, ¿sí? Más 9x. Esto es para simplificar luego la derivación. Entonces, una vez que reescribimos la función de esta forma, vamos a derivar. La derivada de esto va a ser 4 por el menos 1, pasa adelante multiplicando, el paréntesis queda igual, le restamos 1 al exponente, o sea que nos va a quedar a la menos 2, por la derivada del paréntesis, que en este caso la derivada de x es 1. Y la derivada de 2 es 0. Entonces nos quedaría así. Más la derivada de 9x, que es 9. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es reacomodar lo que nos quedó la derivada. Entonces, ¿sí? Nuestra derivada va a ser igual a 4 por menos 1 menos 4. Este denominador otra vez, para que nos quede con el exponente positivo, lo bajamos y nos va a quedar x más 2 todo al cuadrado más 9. Una vez que tenemos la derivada, lo que vamos a hacer es buscar los puntos críticos. Los puntos críticos se obtenían igualando la derivada a 0.
Entonces los puntos críticos van a ser igual a igualar lo que acabamos de decir, la derivada de 0. Menos 4 dividido x más 2 al cuadrado más 9 igual 0. Entonces, todo este menos 4 sobre x más 2 al cuadrado, como está restando, lo vamos a pasar para el otro lado sumando. Entonces nos va a quedar que 9, ¿sí?, es igual a 4 sobre x más 2 al cuadrado. El denominador que está multiplicando pasa para el otro miembro, perdón, que está dividiendo pasa para el otro miembro multiplicando, entonces 9 por x más 2 al cuadrado igual 4. Y finalmente el 9 que está multiplicando. Aquí hay dos, bueno, en este punto hay dos formas de resolver este ejercicio, ¿sí? Uno es, bueno, calculando el cuadrado de un binomio y va a quedar un polinomio de segundo grado, ¿sí?, igualado a 0 y se puede aplicar la formulita. Ese sería un camino más largo. Nosotros vamos a hacer con el camino más corto, que es, bueno, dejar, seguir despejando la x así como está. Entonces nos quedaría x más 2 al cuadrado, el 9 que está multiplicando pasa dividiendo. Y aquí es donde hay que tener cuidado. El cuadrado, cuando pasamos cuadrado como raíz, recordemos que aquí vamos a tener dos opciones, más menos la raíz cuadrada de 4/9. Entonces se van a desprender dos ecuaciones de aquí. Por un lado voy a tener que x más 2 es igual a la raíz cuadrada de 4 es 2 y la de 9 es 3, o sea, a 2/3. Y por otro lado, x más 2 es igual a menos 2/3. Bien, resolvemos cada ecuación y nos va a quedar entonces que x es igual a 2/3 menos 2. Entonces, x es igual a menos 4/3. Y aquí tenemos un punto crítico. Y ahora resolvemos la otra ecuación, ¿sí? Entonces, x es igual a menos 2/3 menos 2. Y x es igual a menos 8/3. Muy bien. Entonces, nuestros puntos críticos son el menos 8/3, ¿sí? Entonces, los puntos críticos son el menos 8/3 y el menos 4/3. Bueno, con estos valores vamos a la recta numérica, los ubicamos de la recta numérica, teniendo siempre en cuenta el dominio de la función. Entonces, ¿sí? El dominio habíamos dicho que son todos los reales menos el menos 2, ¿sí? Entonces, ubico el menos 2 en la recta numérica, luego el menos 4/3 y menos 8/3. ¿Sí? Bueno, una vez que tenemos estos valores en la recta numérica, bueno, esto sabemos que va del menos infinito a más infinito, vamos a buscar valores entre estos intervalos que quedan formados. Por ejemplo, entre menos infinito y menos 8/3 puede ser el menos 3. Entre menos 8/3 y menos 2 el menos 2,5. Entre menos 2 y menos 4/3 el menos 1,5. Y entre menos 4/3 en adelante el más fácil que podemos usar es el 0. Bien, entonces con estos valores lo que vamos a hacer es construir una tablita. ¿Sí? Yo ya la tengo armada aquí. Bien. Entonces, como comentaba antes, armamos en la tabla los intervalos. En la primera fila vamos a evaluar el signo de la derivada de la función y en la segunda la monotonía, o sea, el crecimiento
y decrecimiento de la función. ¿Sí? Bueno, entonces lo que vamos a hacer es usar estos valores que pusimos en rojo en la recta numérica y sustituirlos en la derivada y ver qué signo nos da, si positivo o negativo. Eso lo hacen ustedes, lo que estaríamos utilizando es el teorema Bolzano. Entonces, si sustituimos a la derivada por menos 3, en este caso nos va a quedar de signo positivo. Entonces, aquí va a ser un positivo. En menos 8 tercios es un punto crítico, o sea que la derivada en ese punto es 0. En el intervalo de menos 8 tercios a menos 2 vamos a usar el menos 2,5 para reemplazar en la derivada y evaluar el signo, nos va a quedar negativo. Luego, en menos 2, este valor era un valor que no pertenece al dominio y tampoco pertenece al dominio de la derivada. Por lo tanto, en este caso no existe la derivada. De menos 2 a menos 4 tercios vamos a usar el menos 1,5, que al reemplazarlo en la derivada nos va a quedar también negativo. Y finalmente, bueno, menos 4 tercios también la derivada es un punto crítico, es 0. Y en el último intervalo nos queda positivo. Al reemplazar a la x de la derivada por 0, nos da positivo. Bueno, esto significa entonces que cuando nos queda positivo, la función crece, ¿sí? Luego decrece, porque nos queda negativo, sigue decreciendo y luego finalmente vuelve a crecer. Entonces, en los puntos críticos observamos que tenemos un pico hacia arriba, entonces en ese caso vamos a obtener un máximo relativo. Luego, donde no existe la derivada, es que nada, ahí es donde vamos a tener la posible asíntota vertical que nosotros ya la hallamos, o sea que está la asíntota vertical, y aquí tenemos un nuevo pico pero hacia abajo, entonces vamos a tener un mínimo relativo en ese punto. ¿Sí? Una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es no dejar el cuadro en el examen, sino hay que terminar de indicar si los intervalos de crecimiento y de decrecimiento, así como los máximos y mínimos de la función. Entonces, observemos que, bueno, yo para adelantar un poco ya lo hice, el máximo lo tenemos en menos 8 tercios, entonces sustituimos a la función, porque recordemos que los extremos, tanto o sea, la monotonía, todo le pasa a la función, la derivada es una herramienta para analizar todo esto, pero siempre es con respecto a la función. Entonces, la función es quien crece y decrece y la que tiene los máximos y mínimos. O sea que reemplazamos a la x por menos 8 tercios en la función, ¿sí? Y nos va a dar que y vale menos 30. Ya tenemos el máximo, el punto máximo. Luego, el mínimo, si está en menos 4 tercios, lo mismo, sustituimos a la x por menos 4 tercios de menos 6 y la otra información que teníamos era que tenemos una asíntota vertical en x igual menos 2. Luego los intervalos de crecimiento y decrecimiento son los que observamos ahí, que simplemente anotar la información que nos dio el cuadro. Bueno, para graficar lo que hacemos es ubicar toda esta información sobre los ejes cartesianos. Si observemos que teniendo en cuenta las escalas, fíjense que sobre el eje Y tenemos que un punto extremo, o sea, el máximo tiene la coordenada en Y en menos 30, entonces más o menos para hacer una escala acorde a los números que tenemos. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que vamos a hacer es ubicar estos puntos, ¿sí? El menos 8 tercios, menos 30, ¿sí? El menos 4 tercios, menos 6, y la que está en verde es la asíntota vertical que pasa no por el x menos 2. Una vez que tenemos toda esta información, lo que vamos a intentar hacer es un gráfico aproximado, sabiendo que la función empieza creciendo, o sea, viene creciendo y sabemos que menos 8 tercios, menos 30 y un máximo. Entonces, la gráfica va a venir creciendo hasta ese punto y a partir de ahí se va a pegar a la asíntota. ¿Sí? Luego, de menos 2 a menos 4 tercios, la gráfica decrece. Entonces,
aquí viene pegada la asíntota hasta este valor mínimo y ahí empieza a crecer. ¿Sí? Entonces, esta es la gráfica aproximada de esta función. Hasta la próxima.